Oye, ¿alguna vez te pusiste a pensar en todo lo que hay detrás de una simple tapita de botella? Ni te digo. Parece una pavada. Pero para que esa pieza salga perfecta hay un montón de ingeniería dando vueltas. Y sí, Hoy nos metemos de lleno en el mundo del moldeo por inyección de plástico, pero no nos vamos a quedar en la superficie. para nada. Vamos a ir a fondo con los detalles técnicos que les interesan a ustedes, los ingenieros y técnicos que laburan con esto todos los días. Tal cual, arrancamos con la materia prima, el plástico virgen que entra a la máquina de inyección. Ajá, Acá la humedad es un factor clave. ¿en serio? Sí, porque define la calidad de la pieza final. Imagínate que tenés que hacer una pieza con alto brillo y resistencia mecánica. Olvídate de que salga bien si la humedad está por encima del 0.2%. O sea que si la pieza necesita una calidad superior, hay que mandarle un proceso de secado al plástico antes de que entre a la máquina. Exactamente. Hay un secador o deshumidificador se vuelve fundamental. Y hablando de cosas que no podemos pifiarle, la temperatura es otro tema clave. El plástico entra a temperatura ambiente, ponele 25 degrees C, y para un polipropileno común, por ejemplo, necesitamos que llegue a tener 200 y 240 degrees C para poder moldearlo. Un salto tremendo. Para que se den una idea, si tomamos un promedio de 220 degrees Z para procesar el polipropileno, tenemos que subir la temperatura del plástico casi 200 degrees. Así es. Y para lograr este cambio tan brusco, la máquina tiene resistencias que le dan el calor necesario. Pero no es el único factor en juego. Acá entra en escena un fenómeno re interesante, el calentamiento por cizallamiento. Calentamiento por cizallamiento. Suena chino básico. ¿Nos explicas un poco de qué se trata? Imagínate el plástico moviéndose dentro del cilindro de la máquina. Las distintas capas de plástico se mueven a velocidades diferentes y eso genera fricción interna. Esta fricción, a su vez, produce calor que ayuda a que el material se plastifique. O sea que el plástico se calienta a sí mismo mientras se mueve. ¡Qué loco! Pero ¿cómo nos aseguramos de que el calentamiento sea parejo en toda la masa de plástico? Ahí es donde el diseño del lucillo la rompe. El lucillo, esa parte que gira dentro del cilindro, no solo transporta el plástico, sino que también lo funde y genera este calentamiento por cizallamiento. Y su diseño, dividido en 3 zonas, alimentación, compresión y homogenización, hace que cada parte del proceso se haga como corresponde. Entonces las RPM de lucillo también influyen en cómo se calienta el plástico, ¿no? Totalmente. Las RPM determinan la velocidad a la que el plástico se mueve y se calienta. Para piezas grandes necesitamos RPM bajas para que el calentamiento sea uniforme y el plástico no se quede mucho tiempo en el cilindro. Ah, claro. Si se queda mucho tiempo, se puede degradar. Imagínate que es como dejar una milanesa en la parrilla demasiado tiempo. Se quema. Claro, se hace carbón. Exacto. En cambio, para piezas chicas podemos usar RPM más altas porque la masa de plástico es menor y se calienta más rápido. Pero ojo, siempre hay que encontrar un equilibrio. Si las RPM son demasiado altas, el plástico se puede degradar por un calentamiento demasiado rápido o un cizallamiento excesivo. O sea que no es solo calentar el plástico, sino hacerlo de forma controlada y precisa. Y una vez que el plástico está fundido, ¿qué pasa? Bueno, ¿Cómo llega a la cavidad del molde? buena pregunta. Ahí empieza la fase de inyección. El plástico fundido, que ahora es como una pasta, es empujado a través de una boquilla hacia la cavidad del molde. Pero este viaje no es un paseo por el parque. El plástico se enfrenta a una caída de presión importante al pasar por la boquilla. Caída de presión. ¿A qué te refieres? Para que te des una idea, si necesitamos una presión de 300 bar dentro de la cavidad para que el molde se llene bien, podemos necesitar hasta 900 bar en la punta del lucillo para compensar la pérdida de presión durante el recorrido. Ufa. Estamos hablando de fuerzas brutales. ¿Y la viscosidad? ¿Qué papel juega en todo esto? La viscosidad es la resistencia del plástico a fluir. O sea, cuanto más viscoso es el plástico, más difícil es que se mueva. Y lo contrario a la viscosidad es la fluidez. Cuanto más fluido es el plástico, más fácil es inyectarlo en el molde. ¿Y por qué es tan importante mantener una fluidez constante durante la inyección? Porque de eso depende la calidad y la precisión dimensional de la pieza final. Si la fluidez cambia durante la inyección, podemos tener diferencias en la densidad de la pieza, y eso puede afectar su resistencia y apariencia. Imagínate que la fluidez aumenta de repente durante la inyección. Eso significa que se inyecta más material del necesario en el molde, y la pieza termina con exceso de peso. Si estamos produciendo 1.000.000 de piezas, imagínate la pérdida de material y el impacto económico. Es un factor clave que a veces se pasa por alto. Entonces, para un buen moldeo, no solo se trata de temperatura y presión, sino también de controlar la viscosidad y la fluidez del plástico. Exactamente. Y acá entra en juego el concepto de zona estable. Se trata de un rango de temperatura donde la viscosidad del plástico se mantiene relativamente constante, lo que lo hace ideal para la inyección.
Es como encontrar el punto justo para el plástico. Claro, como la temperatura justa para el mate. Exacto. Y para determinar esta zona estable se usan pruebas reológicas. Pero eso ya es tema para otra charla. Lo importante es entender que lograr una fluidez constante durante la inyección es clave para obtener piezas de alta calidad. Para entender mejor esto de la fluidez constante, hay que fijarse en cómo se comporta el plástico cuando se llena el molde. Si la fluidez varía, podemos terminar con piezas que tienen diferentes densidades y eso afecta a la resistencia y la apariencia. Imagínate que estás produciendo 1.000.000 de piezas y la fluidez aumenta de golpe. Terminarías inyectando más material del que necesitas y el desperdicio sería un montón. Tienes razón. Controlar la fluidez es clave para que la producción sea eficiente y la calidad sea buena. Pero volvamos un poco a la presión. Dijiste que se necesitan presiones altísimas para inyectar el plástico en el molde. ¿De cuánto estamos hablando? Para llenar la cavidad del molde necesitamos lo que se llama presión de cavidad, que generalmente está entre 200 y 600 bárbaros. Imagínate 1 kilo de fuerza apretando sobre 1 centímetro cuadrado. Esa es la fuerza que estamos manejando. Y esto se debe a varios factores. Primero, tenemos que vencer el espesor de la pieza, que suele ser finito. Segundo, el plástico tiene que recorrer toda la distancia hasta el punto más lejano de la cavidad. Y tercero, y quizás el más importante, tenemos que superar la viscosidad del propio plástico. Claro, si el plástico es muy viscoso va a costar más empujarlo a través del molde. Y si a eso le sumamos la pérdida de presión que mencionaste antes, la fuerza que necesitamos es aún mayor. Exactamente. La pérdida de presión durante el recorrido puede ser del doble o el triple de la presión de cavidad. Incluso puede llegar a ser 5 veces mayor en casos extremos. Entonces, si necesitamos 300 bar dentro de la cavidad, podríamos necesitar hasta 1500 bar en la punta del husillo. A esto le llamamos presión específica sobre el material o bares específicos. En la práctica, esta presión puede variar entre 600 y 2.800 bars. Una barbaridad. ¿Cuántas cosas influyen en el moldeo por inyección? Hablamos de la humedad, la temperatura, el husillo, las RPM, la presión, la viscosidad, la fluidez. Y seguro que hay muchas más. ¿Cómo podemos, como ingenieros y técnicos, estar seguros de que todos estos parámetros estén bien ajustados para obtener la mejor calidad en las piezas? Lo primero es entender bien el proceso y cómo interactúan todos estos parámetros. No se trata solo de seguir una receta, sino de comprender la ciencia detrás de cada etapa. Por ejemplo, hay que conocer las características del material que estamos usando, su temperatura de fusión, su viscosidad a diferentes temperaturas, cómo se comporta bajo presión, etc. O sea que la clave está en investigar y analizar antes de empezar a producir. No podemos mandarnos de una sin saber bien lo que estamos haciendo. Tal cual. Y para eso existen herramientas como los simuladores de moldeo que nos permiten predecir cómo se va a comportar el plástico durante el proceso y ajustar los parámetros para obtener los mejores resultados. Simuladores de moldeo. Eso suena a tecnología de punta. ¿Nos podrías contar un poco más sobre ellos? Claro. Los simuladores de moldeo son programas que usan modelos matemáticos para representar el proceso de inyección. Con ellos podemos ver cómo fluye el plástico dentro del molde, cómo se distribuye la temperatura, cómo se solidifica el material e incluso predecir si van a aparecer defectos. Es como tener una bola de cristal que nos muestra el futuro de la pieza. Qué increíble. Entonces, con los simuladores podemos experimentar virtualmente con diferentes parámetros sin tener que hacer pruebas reales, lo que nos ahorra tiempo, material y costos. Exactamente. Podamos probar distintos diseños de molde, diferentes materiales, distintas temperaturas de inyección, diferentes presiones y ver cómo afectan a la calidad final de la pieza. O sea que los simuladores nos ayudan a tomar decisiones más inteligentes y a optimizar el proceso de moldeo. Así es. Nos permiten minimizar los riesgos, reducir los tiempos de producción, mejorar la calidad de las piezas y, en definitiva, hacer que todo el proceso sea más eficiente y rentable. Suena a una herramienta fundamental para cualquier profesional del moldeo por inyección. Pero no hay que olvidarse de la experiencia y el conocimiento práctico, ¿no? Por supuesto. Los simuladores son una herramienta muy poderosa, pero no reemplazan el conocimiento y la experiencia de los ingenieros y técnicos. La clave está en combinar la simulación con la práctica para lograr resultados excepcionales. Totalmente de acuerdo. Y hablando de experiencia práctica, ¿qué otros consejos les darías a nuestros oyentes para mejorar sus habilidades en el moldeo por inyección? Además de dominar los conceptos básicos que hablamos hoy, les recomiendo estar al día con las últimas tecnologías y tendencias del sector. Hay un montón de recursos disponibles, como cursos especializados, revistas técnicas, ferias industriales, etc. Buen consejo. La industria del plástico está en constante cambio, así que es importante mantenerse actualizado. Y hablando de cambios, no podemos dejar de lado el impacto ambiental del plástico. Es cierto, la producción de plástico tiene un impacto importante en el medio ambiente. Por eso, es fundamental que como profesionales del sector busquemos soluciones para reducir este impacto.
¿Y qué podemos hacer concretamente para lograrlo? Hay muchas opciones. Podemos usar materiales biodegradables, reciclar los residuos plásticos, optimizar los procesos de producción para consumir menos energía materiales, diseñar productos más duraderos para que no haya que reemplazarlos tan seguido, etc. Es un desafío que tenemos que enfrentar con responsabilidad. Y para ir cerrando, me gustaría preguntarte, ¿hacia dónde crees que va la industria del moldeo por inyección en los próximos años? Creo que vamos a ver una mayor automatización de los procesos, una mayor integración de la tecnología digital y una mayor demanda de soluciones sostenibles. La industria 4.0, la inteligencia artificial, la impresión 3D, los materiales biodegradables, el reciclaje, todas estas tecnologías y tendencias van a jugar un papel muy importante en el futuro del moldeo por inyección. Sin duda, un futuro apasionante. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y experiencia con nosotros. Un futuro lleno de desafíos, pero también de oportunidades para hacer las cosas mejor. Y para los que quieran seguir metiéndose en el mundo del moldeo por inyección, ¿qué les recomendarías investigar? Mira, hay un tema clave que no tocamos mucho hoy. El diseño de moldes. Ahí está la base para que las piezas salgan con la calidad que buscamos. Claro. Vale la pena investigar los tipos de moldes, los sistemas de inyección, los mecanismos de expulsión, la refrigeración y todo eso. Ajá. También les recomiendo explorar el mundo de los materiales plásticos. Interesante. Cada uno tiene sus propiedades, sus usos, sus ventajas y desventajas. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del control de calidad. Saber cómo se inspeccionan las piezas, qué ensayos se hacen a los materiales, qué normas de calidad hay que cumplir. Todo eso es clave para que el producto final sea impecable. Excelentes recomendaciones. Hay un universo por descubrir en esto del moldeo por inyección. Para ir cerrando nuestra charla de hoy, me gustaría dejarles una pregunta para que se lleven. ¿Cómo podemos, como ingenieros y técnicos, aprovechar al máximo la tecnología y las nuevas ideas para crear productos plásticos de alta calidad, eficientes y que no le hagan daño al planeta? Esa es la pregunta del millón. Sin dudas. El moldeo por inyección nos permite crear un montón de productos, desde los más simples hasta los más complejos, pero tenemos la responsabilidad de usar esta tecnología con cabeza, Totalmente. buscando siempre el equilibrio entre la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad. Un llamado a la acción para todos los que trabajamos con el moldeo por inyección. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. ¡Hasta la próxima!